Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario aquí en el Periodista TV, como siempre transmitiendo de nuestro estudio en el barrio de Bellas Artes, centro de Santiago, muy cerca de La Moneda, un lugar lleno de restaurantes, lindo para pasear, el Cerro Santa Lucía y cerquita del metro, porque acá hay una estación Bellas Artes. Como siempre, acá tenemos interesantes invitados y hoy uno que está de lleno en la coyuntura, Óscar Rementería. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Y debo decir además que es un barrio lleno de diversidad. Absolutamente, eso no cabe duda. Óscar es el vocero del Movilache, del Movimiento de Liberación e Integración Homosexual. Así es, desde hace 7 años casi ya. Un mes antes, de hecho, nunca me voy a olvidar porque yo asumí como vocero exactamente un mes antes de la golpiza que recibió Daniel Zamudio. Primero la golpiza y después, un mes después... Ya 7 años de 7 años. Increíble cómo pasa el tiempo. Sí, pero lleno de bonita experiencia. He aprendido mucho además. ¿Y cómo te integraste al Movilache? Lo que pasa es que yo fui presidente de la Juventud de RN en la primera administración de Carlos Larraín. Y Carlos Larraín. De Carlos Larraín, claro. Uno de los que ustedes siempre ponen en la lista los rankings de los homofóbicos, ¿no? Sí, pues. Yo siempre tengo como, entre comillas, esa suerte, termino en la paz de los caballos siempre, ¿verdad? Y en la primera administración de Carlos Larraín fue presidente de la Juventud. Yo ya era una persona asumido en mi entorno más íntimo como homosexual, de hecho tenía pololo. Y la verdad que, bueno, hice el trabajo que correspondía a una juventud partido político y por una diferencia que tuve con él, que no tenía nada que ver con orientación sexual, sino que él cometió, o mejor dicho, él envió a su hijo como representante de la juventud a un encuentro en Guatemala. Yo no podía viajar porque justo esa fecha había Consejo General de RN, como presidente de la juventud, y por derecho propio era consejero, entonces tenía que votar. Pero yo era quien mando, po. Y había un montón de jóvenes que se sacaban la mugre gratuitamente por el partido y que tenían mucho más mérito como un premio haberlos mandado a representar a la directiva que yo encabezaba. Pues no, porque el caballero decidió mandar a su hijo. ¿El mismo que después fue concejal por Las Condes? No. Este es el Manuel Larraín. Ya. Tiene como 12 hijos, sí, así claro, que por eso, pues. Hay de todos los gustos ahí. No, Manuel Larraín, y la explicación de Carlos Larraín es que quería que su hijo comenzara a participar en política. Estupendo, con un pasaje con todo pagado al extranjero, y ni siquiera lo pagaba él, po. Porque si lo hubiese pagado él, yo me quedaba calladito, nunca tan patudo. Bueno, de hecho, él pagaba en el partido casi todo, ¿no? Sí, era pero fíjate que este encuentro era financiado por una fundación alemana. Ah, ya, esa venía en plata de afuera. Sí, pues no, nunca iba a ser tan descriteriado de exigirle que el pasaje que él pagara en teoría se lo pasara a otro. No, este pasaje venía financiado de afuera y consideré que era una falta tremenda. Hablamos por teléfono, peleamos por teléfono y renuncié. ¿Y esa renuncia a RN también significó un alejamiento de la ideología de derecha? Yo diría que fue un alejamiento al partido porque terminé como un buen chileno muy choreado, porque consideraba tremendamente injusto lo que había pasado. Y claro, porque quien tenía la pantalla era él y no yo era un presidente. ¿Quién pescan los presidentes de juventudes políticas? Pues seamos francos. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía 25, creo, por ahí. Y estamos hablando de RN, un partido que ustedes generalmente cuando uno ve la lista, el ranking de homofobia y transfobia, aparecen casi todos los diputados y senadores de RN y casi todos los diputados y senadores de la UDI. Sí, pero yo debo destacar algo, que igual hay unos parlamentarios luchadores que se mantienen ahí y quieren cambiar la mentalidad, porque RN se dice que es un partido donde conviven liberales y conservadores. Durante la administración Larraín, los conservadores le pusieron la pata encima a los liberales y eso generó también que se creara amplitud. Recordemos que se fue el Joaco Godoy, se fue Pedro Brown, la Carla Rubilar, Lili Pérez, que eran liberales reconocidos al interior del partido y formaron este movimiento que lamentablemente no nos fue bien, porque yo también fui parte del movimiento. Pero creo que fue un mensaje igual potente para el mismo partido RN de decir, oiga, ¿sabe qué? O este es un partido que realmente convive la gente, o dejemos de ocupar caretas, porque decir que conviven cuando en la realidad no era así, generó esta salida de los parlamentarios. Yo sí debo destacar algo, con Mario Desbordes yo creo que se ha vuelto a la tradición que tenía RN, liberales y conservadores. Ahora, la diferencia es que los liberales de hoy en día son liberales, no estos liberales de cartón como Andrea Lamán, que se hace llamar liberal, pero está en contra del matrimonio igualitario, está en contra del divorcio, está en contra de todo. Sí, estamos francos, estamos sinceros. ¿Y hablaste de luchadores dentro de ese? Sí, Marcela Sabat, por ejemplo. Marcela Sabat se tiene que estar aguantando muchos malos ratos, yo lo sé.
Y así hay otros parlamentarios, Karin Luc, por ejemplo, que una parlamentaria nueva, que también es digamos, del ala mucho más liberal. Y fíjate que además son personas que yo, cuando era presidente de la Juventud, los conocí como dirigentes de sus barrios, o mejor dicho, de sus comunas. Nunca pensé que algunos iban a ser diputados, que tenían ganas incluso de ser diputados, pero gratamente he visto que han llegado al Congreso, como también ingratamente he visto que otros han llegado al Congreso por el mismo partido. ¿Y en la UDI rescatas a alguien? Sí, por supuesto, Jaime Belolio, ¿para qué decir? Encabeza la lista de las personas que yo respeto mucho y valoro, porque él ha tratado de dar una pelea tremendamente grande para actualizar la mentalidad del partido. La ha ido perdiendo, hay que ser francos también, la ha ido perdiendo, pero hay otros parlamentarios como Felipe de Musí, y así Joaquín Lavín Jr., que a lo mejor uno puede tener críticas en otros aspectos. Ya, yo sé que tienen problemas por otros lados, pero desde el punto de vista más valórico, desde la inspiración política, yo diría que son referentes que están tratando de hacer cambios en un partido tremendamente conservador. Y en el gobierno, empecemos por el presidente Piñera, ¿cuál es la opinión que tienes de él? Yo respeto mucho al presidente Piñera, independiente que sea crítico de algunas acciones o políticas públicas que él ha impulsado. Yo creo que el presidente Piñera sí es liberal. Lo que pasa es que él camina sobre huevo, o sea, tiene a la Unión Demócrata Independiente, tiene a la mitad o 3/4 de RN que son tremendamente conservadores, y él tiene que generar gobernabilidad, entonces no va a presentar proyectos de ley que le van a mover el piso porque él ya tiene la experiencia en el primer gobierno. Ahora, si él se pone más conservador, mi rol como vocero móvil claramente es criticarlo, pero yo en el fondo lo entiendo, no lo justifico, pero entiendo por lo que él tiene por las aguas que él tiene que navegar. Por otro lado, sí estoy un poco desilusionado porque esperaba una actitud mucho más proactiva para la diversidad de lo que fue en su primer gobierno, cuando él recién asumió, considerando que la UDI creo que era el partido mayoritario en el Congreso, o sea, había ministros muy importantes en la Roulette que estaba en SECPRES, que una persona tremendamente conservadora. Pensábamos que no iban a haber avance y fue todo lo contrario. Tuvimos tremendo avance en la ley antidiscriminación, que bueno, se puso en tabla por el asesinato de Daniel, pero nosotros vimos el compromiso real del gobierno de aprobar esta indicación, este proyecto de ley, que estuvo harto tiempo durmiendo el sueño de los justos. Y para qué decir el envío del proyecto del acuerdo de unión civil, porque finalmente ese fue el proyecto que se aprobó en el Congreso. ¿Se le hicieron modificaciones? Sí, se le hicieron y bastante. Se fusionó con otros proyectos, sí. Pero lo medular era el proyecto que envió Sebastián Piñera, que fue mejorado durante la discusión. ¿Y ahora qué Y eso le costó harto con la UDI. Pues yo me acuerdo claro, cuando veíamos las noticias que ya era una pelea garrafal que había al interior de la moneda. ¿Qué esperabas? ¿Cuáles eran tus expectativas para este gobierno? ¿Para este segundo gobierno? Mira, yo obviamente uno siempre espera un poco más que lo anterior. Yo pensé que el gobierno iba a tener una predisposición más clara y más directa con la igualdad de derechos. Hay un acuerdo de solución amistosa que fue firmado por la presidenta Michelle Bachelet, que incluye impulsar toda la agenda de diversidad sexual. Ese acuerdo fue firmado entre el Móvil, el Estado de Chile y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y fue ratificado por la actual administración. Entonces yo decía, estupendo, pues vamos a ir súper bien a lo que es matrimonio igualitario, la identidad de género, Pero la verdad es que ha sido desilusión porque no se ha cumplido como corresponde a un acuerdo. ¿Y cuál es la parte medular? Todo proyecto de ley que afecte a la diversidad sexual debe ser discutido con la contraparte. Uno es el Estado y el otro el Móvil. Y nosotros nos enteramos del proyecto de ley de adopciones cuando estaba en el Congreso. Tuvimos una reunión, fue una reunión bastante tensa con el ministro de Justicia, pero ahí nos dimos cuenta de que la relación o las expectativas con este gobierno tenían que bajar dramáticamente. Y aquí no pueden alegar que no tienen mayoría en el Congreso, porque justamente los votos estarían en la oposición para tratar estos temas. En estos temas hay mayoría, ¿ya? Porque la izquierda o la centroizquierda es mayoría en el Congreso, o digamos la oposición. Ya, porque a algunos no les gusta meter a la DC, que bueno, digamos la oposición es mayoría en el Congreso. Una encuesta de la Universidad Diego Portales un par de semanas atrás manifestaba de que el 65% de los honorables estaba a favor del matrimonio igualitario. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no lo votaron ya, po? Si están todos a favor. Y el matrimonio igualitario, la modificación del artículo 102 del Código Civil, necesita quórum simple. ¿Qué es el quórum simple? El 50% más uno de los presentes en la sala, ni siquiera de los electos. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué están estirando el chicle? Bueno,
también hay que hacer un llamado de atención a la oposición de que si están tan a favor con la diversidad, ¿por qué no están votando los proyectos relacionados con la diversidad si hay mayoría de votos? Y no habría que decirle también que por qué eligieron a un presidente en la Cámara de Diputados que está en contra del matrimonio igualitario, incluso con los votos del Frente Amplio. ¿Te hace ruido eso? Porque Mira, Iván Flores dijo, para mí el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sí. Y si él no se quiere casar con alguien del mismo sexo, está en todo su derecho de decir que no. Yo lamento que finalmente aquellos partidos y personajes que hablaban tanto en contra de la política partidista finalmente hayan sido absorbidos por la política partidista, porque no se entiende cómo personas que están a favor de la igualdad de derechos, y lo ocuparon mucho durante sus campañas, o sea, no digamos que era el pie de página de sus folletos, era titular, votaron sin ningún problema por una persona que incluso votó en contra de la ley de identidad de género, si no me equivoco, que digamos que fue lo más reciente. Y el aborto en tres causales. El aborto en tres causales. Me parece que era el tema de la violación. Entonces ahí te deja de manifiesto que muchas veces cuando hablaban de modernizar la política o refrescar la política, de manera bien desilusionante era de la boca para afuera, porque al final quienes están pagando mayores costos es la gente de la derecha que está votando a favor de estos proyectos. Ellos sí que se están transformando en verdaderos héroes porque tienen que soportar los golpes de su electorado, por decirlo de alguna forma. En cambio, aquellos que nos dijeron que nos iban a apoyar siempre, en las duras y en las maduras, casi que esto fue un matrimonio simbólico con la oposición. Estamos viendo que están eligiendo como la máxima autoridad de la Cámara a una persona que está completamente en contra de la igualdad de derechos. Así que, bueno, veamos cómo sigue funcionando la política en Chile. Pues uno cree que de repente ya tenemos cuero de chancho para no sorprendernos, pero siempre hay algo nuevo en el Congreso que nos sorprende. Oscar, ¿cuánto ha cambiado el país en estos 7 años que estás de vocero del móvil? Uy, yo creo que ha cambiado un montón. Mi percepción personal, porque lamentablemente cuando uno revisa las cifras de discriminación va increciendo, pero mi percepción es que hoy en día la sociedad chilena está mucho más liberal que antes. Hoy estamos en un barrio que es muy diverso, pero si tú tomas el metro y te vas a otras comunas más alejadas del centro de Santiago, tú ves a parejas del mismo sexo tomadas de la mano. Yo estuve de vacaciones en Buenos Aires hace poco, siendo que allí hay matrimonio igualitario, ley de identidad de género y un montón de normativas pro diversidad en ese país. Vi a una pareja en todas mis vacaciones, una pareja en la vía pública tomados de la mano. Entonces eso manifiesta de que la cultura nacional está evolucionando rápidamente, yo creo que mucho más rápido de lo que muchos esperaban. Pero también por el otro lado, y desde el punto de vista como más negativo, tenemos la reacción de los sectores más homofóbicos, más discriminadores, mucho más violenta. Eso te iba a decir, porque ustedes acaban de dar a conocer un estudio donde hay un aumento del 44% de las denuncias, que quizás antes no se denunciaban, que ese puede ser un elemento, pero las denuncias de ataques y conductas homofóbicas y transfóbicas en el país. Claro. Hay un 44% en comparación al año 2017. Exacto. Pero solamente la cifra del 2018, 698 casos, denuncias de discriminación, es el 22% de todo lo que tenemos registrado en 17 años. Es tremendamente preocupante, sí. Pero eso uno lo puede explicar por múltiples factores. 0 políticas públicas el 2018, primera vez en 10 años, 0. Líderes de opinión que hablan en contra de la diversidad sexual con completa impunidad. Por otro lado, leyes deficientes. La ley antidiscriminación ha sido un paso muy importante, pero tiene falencia, y esa falencia las dijimos el día 1, que fue aprobada. Y otras normativas legales que se encuentran durmiendo el sueño de los justos en el Congreso, como es la ley que sanciona la incitación al odio. Y esa sí nos podría ayudar a poder prevenir ciertos casos de discriminación. Entonces, cuando tú tienes este conjunto, este como mix de falencias, se producen aumentos en los casos de discriminación, pero curiosamente estos aumentos van enfocados siempre a alguien. Y van enfocados precisamente a aquellos grupos o subgrupos, por decirlo de alguna forma, que se ven más beneficiados con el avance de la igualdad de derechos. El 2018 nosotros lo llamamos el año trans, porque de 54 hitos favorables a la diversidad sexual, la gran mayoría benefició a la población transexual y transgénero. Ley de identidad de género, la aparición o el premio que recibió Daniela Vega en los premios de la Academia, que permitió visibilizar la realidad de las personas trans. Y al mismo tiempo, y de manera súper paradójica, contradictoria, el 39% de las denuncias de discriminación fueron precisamente agresiones contra las personas trans.
Entonces ahí vemos una relación causal que se ve fortalecida por los otros elementos que yo te mencionaba y muy importante aún, la falta de políticas públicas. Es decir, aquí no va a haber un cambio cultural por inercia. Mucha gente piensa que el modernismo, el futuro, el tiempo te va haciendo cambiar las voluntades. No, lo que hay que hacer son campañas permanentes para avanzar hacia la misma dirección. Y por eso tú eres muy claro en decir que el 2018 se produjo esto, es decir, no hubo campaña. Este 2019, ¿cómo se ve? Mira, hemos tenido un cambio de actitud de las autoridades. Nosotros tratamos de ser lo más objetivo posible en relación al gobierno de turno, o sea, de derecha o de izquierda. Y en ese sentido, el ministro, subsecretario han estado más presentes frente a casos de discriminación condenándolo. Eso es importante. Porque se envía a través de los medios de comunicación también un mensaje súper fuerte en relación a que las autoridades de nuestro país no van a permitir estos casos. Pero es necesario también buscar la forma de acallar a aquellas personas que envían mensajes de odio. Ya cuando tenemos a José Antonio Kast, que fue candidato presidencial, diputado de la República, no es una persona cualquiera que envía mensajes en contra de las personas trans, diciendo que no son mujeres, sino que casi son personas disfrazadas. Eso es atentar contra la dignidad de las personas trans. Entonces después, no tengo la menor duda, si matan a una persona trans va a ser el primero en condenar ese homicidio, pero él va a ser corresponsable de ese homicidio. Y lo mismo parlamentarios de RN, por ejemplo, uno apellido Uti Corroechea o algo así, cuestionó la presencia de Ignacia Livingston en un reconocimiento que hizo La Moneda a ella como una mujer que genera cambio valorable, no me acuerdo el lema, el Día Internacional de la Mujer. Pues yo fui invitado, o sea, yo fui en representación del móvil, lamentablemente la encargada del área de mujeres del móvil no podía ir por un tema laboral, tuve que ir yo y me sorprendí de que estuviera Ignacia Livingston ahí y lo encontré tremendamente positivo, pero inmediatamente ahí vemos los twitters de estos parlamentarios atacando de un parlamentario. Si yo no te estoy hablando de la persona que va caminando por la calle, de alguien que salió electo, que es un representante del pueblo en el Congreso y que la trata como que es un hombre mentiroso que le gusta disfrazarse de mujer. Entonces, si eso no es un mensaje de odio, ¿qué es? Y después son los mismos que andan diciendo que nunca van a avalar la violencia, si lo que están haciendo es impulsarla. ¿Para qué decir la visita al presidente Bolsonaro? Eso, en estos días llega Bolsonaro, ustedes tienen una manifestación el sábado en contra de él, es un representante justamente de lo que estás diciendo. Sí. No solo transfóbico, homofóbico también. Dijo que en el caso de tener un hijo homosexual prefería que se murieran en un accidente antes de que verlo, que trajera una pareja del mismo sexo. Y además planteó que no le importaba ver, no sé, a dos personas tomadas la mano, pues si los encontraba en la calle, los golpeaban, ¿no? Algo así. Eso es homofobia. Si alguien no entiende que eso es homofobia, entonces la verdad que tiene que leer un poco más. Porque a él le va a generar odio que dos personas se estén amando, dos personas mayores de edad, que toman decisiones libres y que se quieren. ¿Cómo alguien puede odiar algo así? Bueno, eso se llama homofobia. Bueno, él también planteó a una diputada, cuando él era diputado antes, en el Congreso que no se la violaría porque era muy fea. Exacto. O sea, brutal lo que decía. Y también durante su campaña dijo que los afrodescendientes, las personas negras, eran flojos, po. Entonces, cuando tú tienes... y que en Chile habían matado pocas personas. Y que en Chile habían matado pocas personas en la dictadura de Pinochet. Entonces, cuando alguien es homofóbico, cuando alguien es misógino, cuando alguien es racista y además valida dictaduras asesinas, y lo tienes todo en un solo personaje, nadie me puede decir que es un líder regional. Es el presidente de Brasil, pero no es un líder. O probablemente podría ser el líder de los partidos nazis que van a aparecer en distintos países. La visita de Bolsonaro aquí es un hecho, yo creo, meramente económico, porque es un gran mercado, es un socio comercial de Chile tremendo, y es una persona que se le electa democráticamente. Yo aquí quiero hacer la diferencia. El presidente Piñera tiene todo el derecho, como jefe de Estado, de invitar a Bolsonaro, que es un jefe de Estado democráticamente electo. Y nosotros tenemos todo el derecho en nuestra sociedad democrática de protestar en las calles, ojalá cerca de donde estén almorzando, en contra de lo que él representa. Y eso es democracia, porque los derechos humanos, además, esto no es un problema solo de los brasileños. Los derechos humanos son universales. Eso quiere decir que no existen fronteras para los derechos humanos. Porque si alguien lo entiende de otra manera, entonces no tendría nada que haber hecho el presidente Piñera en la frontera con Colombia y Venezuela, apoyando a Guaidó. Entonces, como los derechos humanos trascienden a los países, nosotros vamos a estar protestando en contra de lo que Bolsonaro representa, porque no tenemos la menor duda
que las personas gay en Brasil van a empezar a pasarla muy mal, porque si la máxima autoridad de su país prefiere a su hijo muerto antes que sea gay, significa que muchos personajes y movimientos violentos en Brasil van a sentirse con un respaldo moral tremendo para empezar a golpear y probablemente asesinar a los homosexuales, a las personas lesbianas o a las personas trans en ese país. Además es que es un país tan querido por todos los chilenos. Apareció ya una encuesta en Brasil de que los primeros 2 o 3 meses de gobierno, Bolsonaro ha caído un 15% en popularidad. Sí, la más baja en relación a la que tuvieron en la misma época Lula, Dilma e incluso Temer en sus primeros 2 meses. Es que yo creo que los brasileños tampoco se van a estar dando cuenta, y me voy a salir un poco libreto, yo creo que se van a dar cuenta con el tiempo que la cagaron. Esa es la verdad. Y disculpa la expresión, pero no hay otra forma de poder graficar lo que hicieron con Bolsonaro. Él fue una elección súper atípica en un momento súper atípico de Brasil, cuando tenías a Río de Janeiro militarizado por la delincuencia, cuando tenías a prácticamente toda la planilla parlamentaria desfilando en tribunales por corrupción, cuando los candidatos opositores estaban todos querellados en los tribunales. Era como la única alternativa que hasta el momento se veía medianamente decente. Y la verdad que también hay que ser franco, cuando tienes que te están matando a la gente en la puerta de tu casa, como que se te olvida un poco los valores democráticos, lo único que buscas es seguridad, aunque te cueste ciertas libertades personales. Lo que pasa es que los brasileños optaron por ese camino ese día, a esa hora puntual, cuando emitieron el voto. Y ahora que está pasando el tiempo se dieron cuenta que, parece que no tomaron la mejor elección, por eso está bajando en las encuestas. Lo mismo pasó con Donald Trump. Donald Trump también está bajando en las encuestas. Y no tengo la menor duda que los norteamericanos que votaron por Donald Trump se están dando cuenta que no era tan buen candidato como pareció en algún momento. Una persona que finalmente está siendo rechazada. O sea, en Europa él no lo pueden ver, pues hemos visto como los mandatarios europeos, en vez de hacer alianzas con Estados Unidos para potenciarse, etcétera, casi que es una figura molesta. Óscar, hablaste de estos discursos de odio, de la homofobia y la transfobia. Ustedes hace muy poco hicieron una presentación ante la ANI, ¿no? Esta agencia de inteligencia, porque están preocupados del surgimiento de grupos neonazis y violentos, ¿no? Y lo hemos visto en distintos ataques que han ocurrido en el último tiempo. ¿Han tenido una respuesta respecto a esa denuncia? ¿Creen que la ANI está en condiciones de alguna manera investigar o ingresar a ese mundo y ver qué está ocurriendo? Es que efectivamente nosotros nos hemos reunido con la ANI, pero yo no he ido nunca a una reunión con ellos, había ido Rolando, pero en el momento que uno entra a reunión con la ANI tiene que firmar confidencialidad. Así que es muy porfeo, Roland no me cuenta nada, así que lo único que me dijo es que la ANI está al tanto de todo, pero que no lo podía contar porque por un tema legal tenía prohibido comentar lo de la reunión. Pero la Agencia Nacional de Inteligencia o de Información, no sé cuál es el nombre, está al tanto y tiene identificado efectivamente dónde hay movimientos o grupos neonazis. ¿Ustedes aportaron mayor información, sí, no solamente supuesto. Llevaron los casos que han ocurrido? No, nosotros siempre hemos aportado información que viene a nutrir lo que ya tiene la ANI. Son grupos que efectivamente están bajo la lupa de la autoridad. Y no me refiero a la lupa del ANI, sino que principalmente a la lupa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pero nuestra legislación tiene muchas falencias. Si prácticamente pero una persona puede ir y hacer la escritura pública por el Partido Nacional Socialista Chileno y la ley no podría negarlo. O sea, en Chile puede existir un partido nazi y no se podría negar. Entonces hay muchas fallas en nuestra legislación y que no ha habido voluntad por parte de los legisladores de poder subsanarla. El movimiento social patriota, que lo hemos visto hasta hace poco, que opinó mucho, por ejemplo, contra Daniela Vega, yo escuchaba las declaraciones como el presidente del movimiento, un ignorante total, o sea, él confundía los términos, etcétera. Pero cuando uno empieza a analizar y empieza a revisar un poquito de historia, es el mismo discurso de los nazis de los años 30.
Que estos políticos son todos unos corruptos, que son todos unos vendidos, que yo vengo aquí a generar, yo vengo a trabajar bueno, en esa época por los alemanes, yo vengo a trabajar por los chilenos, no más migrantes, aquí lo más importante son los chilenos, los chilenos, los chilenos. El otro día vi que en su página hasta tenían una especie como de campamentos de verano para jóvenes que se quisieran formar en los ideales del movimiento social patriota, y yo lo que vi fue una versión más actualizada de la juventud hitleriana. Entonces, ¿está fomentándose movimientos de corte neonazi? Sí. ¿Hay algo que los puede evitar? No. Y eso es preocupante, porque en el momento que estos grupos agarren fuerza y, por ejemplo, lleguen al Parlamento, que ya sería desastroso. Como está ocurriendo en otras partes del mundo. Como en Grecia, por ejemplo, Grecia, que ocurrió. En el sur de España, en las últimas elecciones. Cuando ellos lleguen al Congreso, no tengo la menor duda que no va a haber la suficiente fuerza parlamentaria para sacar una ley que prohíba ese tipo de movimientos. Y tú sabes que nuestro Parlamento legisla en función de los titulares de los diarios. No anda proyectándose a futuro de las cosas que puedan pasar, y eso también es lamentable. Hemos tenido varios casos además donde luego de golpiza las fuerzas policiales no actúan correctamente, o no reciben las denuncias, o ponen trabas a algunas acciones que debieran ser inmediatas justamente. ¿Cómo están trabajando ese tema ustedes? Bueno, nosotros hemos sido enfáticos en manifestar o en recomendar a las personas que hagan sus denuncias por discriminación preferentemente en la Fiscalía o en la Policía de Investigaciones, donde no hemos tenido problemas. La Fiscalía está terminando los detalles de una unidad especial contra la violencia hacia la diversidad, así que en ese sentido ellos están perfeccionándose. Con la PDI no tenemos denuncia hace más de 10 años de discriminación, a excepción de una situación que está viendo ahora último a través de un sumario, pero con Carabineros, según el último informe, aumentaron las denuncias por casos de discriminación en un 1500%. Y eso es porque Carabineros, el alto mando de Carabineros, tiene cero importancia por capacitarse en no discriminación. Cada vez que asume un alto mando, nosotros como organización pedimos reunión con el nuevo general director. Y la única respuesta que nos da es sí, reúnase con el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, que está a cargo de un coronel o de un teniente coronel, pero nunca un general. Y todos sabemos que en Carabineros lo que cortan son los generales, pues el generalato no ha querido reunirse nunca con nosotros. No le interesa esta temática. Entonces ellos están diciendo que realmente les interesa la no discriminación en Carabineros de Chile. ¿Por qué no se han querido reunir con el MOVI? Ni con el MOVI ni con nadie, si esto no es exclusivo contra nosotros. ¿Tienen ellos un programa de capacitaciones en derechos humanos? Ninguno. Cero, en relación a la diversidad sexual. Le han pedido en oportunidades muy puntuales capacitaciones al móvil en determinadas comisarías, pero no como parte de un plan nacional. Entonces, si yo no estoy capacitando a mis carabineros, poniéndome yo en el rol de la autoridad al interior de la institución, ¿cómo voy a esperar que mis carabineros traten bien a las personas que van a denunciar casos de discriminación cuando ni siquiera las entienden? Las personas trans, y esto es un vox populi, si no es algo que nosotros logramos inferir de nuestro estudio, no, si todos lo saben. Principalmente las personas trans no van a hacer denuncias a Carabineros cuando son víctimas de discriminación, porque vuelven a ser víctimas de discriminación cuando están frente a la agente policial. O sea, nosotros nos han llegado quejas de que es que lo que pasa es que a ti te pasó esto por andar vestido así, es que tenés que aguantártelo si le vayas a dar un beso a alguien de tu mismo sexo. Ese es el tipo de respuesta que habitualmente... Una doble victimización. Y por eso lo que plantea o plasma el informe, las 698 denuncias de discriminación en el 2018, es solamente el 8% del real, porque el 92% de las personas que son víctimas de la discriminación no lo denuncian, entre otras cosas para evitar esta doble victimización cuando están frente al carabinero haciendo la denuncia. Perfecto. ¿Cómo viene la agenda para este 2019, de aquí, de abril en adelante? Hoy la agenda se mueve a cada momento, pero tenemos muchos desafíos. Yo creo que principalmente es poder subsanar lo que identificamos el año 2018. Políticas públicas, protocolos claros sobre el trato a las personas trans. No queremos niños trans discriminados en los colegios. Es tremendamente brutal para un ser humano que se está formando a la más temprana edad, que más encima lo discriminen. Perfeccionar la ley antidiscriminación, aprobar la ley de que sanciona la incitación al odio, terminar el reglamento de la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, claro está, y reuniones con todas las autoridades y también con gremios. Yo quiero destacar una reunión que tuve hace poquito con la Federación Atlética de Chile.
me reuní con el presidente y llegamos a un acuerdo en relación a los atletas trans. No van a ser discriminados. Y si alguien se opone que un atleta participe en la categoría de la cual se siente representado, que va a poder participar igual el atleta y el reclamo se va a poner por escrito y después se va a analizar. Entonces, algo que es muy necesario también es reunirse con los gremios. Y con los gremios empezar a hacer protocolos o nuevos reglamentos que permitan a toda la diversidad poder participar y finalmente poder ser reconocidas por sus méritos personales. Ignacia Livingstone estaba en una cruzada de que como atleta trans pudiese participar y afortunadamente la predisposición que nos manifestó el presidente de la Federación Atlética, FEDACHI se llama, es de que ella va a poder participar en todo lo que quiera y incluso si algún club se opone, bueno, va a tener que dejarlo por escrito nomás, pero ella va a poder participar igual. Y eso es un avance tremendamente importante. ¿Y qué llamado le haces a la sociedad? Bueno, el primer llamado es que si las personas que nos están viendo y escuchando ahora no están a favor de la discriminación contra la diversidad sexual, primero no discrimine y segundo, ayuda a aquellas personas que son víctimas de la discriminación. Nosotros vimos el video cuando a Luis Lillo le estaban pegando en el Transantiago y a pesar de que recibió finalmente ayuda, la disposición o lo que podemos ver en el video fue que las personas eran bastante tibias viendo cómo le pegaban. Se levantaban, lo dejaban solo, claro. Alguien gritaba que era una persona extranjera. Además. Claro, que decía que no le pegaran más. Exacto. Bueno, finalmente el chofer del bus bajó a todo el mundo, dejó a Luis arriba solo y cerró las puertas para que no le siguieran pegando. Pero hay que tener una actitud proactiva, todos tenemos que ser activistas contra todo tipo de abuso y hacer las denuncias correspondientes frente a las policías. Si no sabe qué hacer, bueno, comuníquese con el móvil. Si nosotros tenemos teléfono, tenemos correo electrónico, tenemos redes sociales para poder contestar todas las consultas que tengan, todas las interrogantes y ayudarlos en las denuncias. Pero yo creo que siempre el principal llamado es no haga con los otros lo que no quieren que hagan con usted. Y eso yo creo que es una máxima que tenemos que manejar en nuestras vidas. En una sociedad inclusiva todos vamos a ser más felices. Exacto. Y de hecho las sociedades inclusivas siempre son más felices. Muchas gracias, Óscar Rementería, por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Y a ustedes, como siempre, los invitamos a seguirnos en las redes sociales, @elperiodista en Twitter, suscríbase a nuestro canal de YouTube y recibirá mensajes que le informarán sobre entrevistas siempre tan interesantes como las que nos ha dado hoy Óscar Rementería. Muchas gracias.